La órbita de la Tierra no es constante. En este preciso momento, nuestro planeta está siguiendo un camino alrededor del Sol que es ligeramente diferente del que seguía hace 10.000 años. Y dentro de otros 10.000 años será diferente de nuevo. Estos cambios sutiles en la forma de nuestra órbita, en la inclinación de nuestro eje y en la dirección hacia la que apuntamos, han desencadenado las edades de hielo que han cubierto continentes enteros con kilómetros de hielo. Y lo seguirán haciendo. Hoy descubrirás cómo los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno tiran sutilmente de la Tierra, alterando su danza alrededor del Sol en ciclos que duran decenas de miles de años, y cómo estos cambios invisibles determinan el clima de nuestro planeta. Si te fascinan los misterios de nuestro mundo y el cosmos, no olvides suscribirte al canal. Para la mayoría de las personas, la órbita de la Tierra parece algo fijo e inmutable. Aprendemos en la escuela que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días, que nuestro eje está inclinado 23 grados y medio, y que esto causa las estaciones. Y eso es cierto, pero es solo una instantánea de un momento particular en la historia de nuestro planeta. La realidad es mucho más dinámica y fascinante. La Tierra no orbita el Sol en aislamiento. Está en un sistema solar lleno de otros planetas, cada uno con su propia masa y su propia gravedad. Y aunque el Sol domina gravitacionalmente, siendo 999 veces más masivo que todo lo demás en el sistema solar combinado, los planetas grandes, especialmente Júpiter y Saturno, ejercen influencias sutiles pero medibles en las órbitas de los demás. Estas influencias no causan cambios dramáticos de un año a otro. No notarías nada diferente en tu vida. Pero acumuladas durante miles y decenas de miles de años, estas pequeñas perturbaciones gravitacionales alteran tres aspectos fundamentales de cómo la Tierra se mueve a través del espacio. Y cada uno de estos cambios afecta cuánta luz solar recibe diferentes partes del planeta en diferentes momentos del año. El primero de estos cambios se llama excentricidad. Es la medida de qué tan elíptica u ovalada es la órbita de la Tierra. Actualmente, la órbita de la Tierra es casi circular, con una excentricidad de solo 0,017. Esto significa que la diferencia entre nuestra distancia más cercana al Sol, llamada perihelio, y nuestra distancia más lejana, llamada afelio, es relativamente pequeña, solo alrededor de 5 millones de kilómetros. Pero esta excentricidad no es constante. Durante un ciclo que dura aproximadamente 100.000 años, la órbita de la Tierra oscila entre casi perfectamente circular, con una excentricidad cercana a cero, y moderadamente elíptica, con una excentricidad de hasta 0,05. Cuando la órbita es más elíptica, la diferencia entre perihelio y afelio puede ser de hasta 18 millones de kilómetros. ¿Por qué importa esto? Porque cuando la Tierra está más cerca del Sol, recibe más radiación solar. Cuando está más lejos, recibe menos. Si la órbita es muy elíptica, hay una diferencia significativa en la cantidad de energía solar que recibimos en diferentes momentos del año. Si la órbita es casi circular, como lo es ahora, esa diferencia es pequeña. Actualmente la Tierra está más cerca del Sol durante el invierno del hemisferio norte, en enero. Esto hace que los inviernos del norte sean ligeramente más suaves de lo que serían de otro modo, y los veranos ligeramente más frescos. Pero dentro de unos 10.000 años, debido a otro ciclo del que hablaremos en un momento, el perihelio ocurrirá durante el verano del hemisferio norte, haciendo los veranos más calurosos y los inviernos más fríos. El segundo cambio orbital se llama oblicuidad, que es simplemente una palabra elegante para la inclinación del eje de la Tierra. Actualmente nuestro eje está inclinado aproximadamente 23 grados y medio con respecto a la perpendicular de nuestro plano orbital. Esta inclinación es la razón por la que tenemos estaciones. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, es verano allí. Cuando está inclinado lejos, es invierno. Pero esta inclinación tampoco es constante. Durante un ciclo de aproximadamente 41.000 años, la oblicuidad de la Tierra varía entre 22 grados y 24 grados y medio. 2 grados y medio pueden no sonar como mucho, pero tienen efectos climáticos significativos.
Cuando la inclinación es mayor, las estaciones son más extremas. Los veranos son más calurosos y los inviernos más fríos, especialmente en latitudes altas. Cuando la inclinación es menor, las estaciones son más suaves. Los veranos son más frescos y los inviernos más cálidos. Este factor de veranos más frescos resulta ser crítico para la formación de edades de hielo, como veremos. El tercer y último cambio orbital se llama precesión. Imagina un trompo girando. A medida que gira, también tambalea, con su eje trazando un círculo lento. La Tierra hace lo mismo. Nuestro eje de rotación apunta actualmente hacia la estrella Polaris, la estrella del norte. Pero esto no ha sido siempre así, y no lo será en el futuro. Hace 5.000 años, durante el tiempo de los antiguos egipcios, el eje de la Tierra apuntaba hacia una estrella diferente. Dentro de 12.000 años apuntará hacia Vega, una estrella brillante en la constelación de Lira. Este tambaleo completa un ciclo cada 26.000 años aproximadamente, pero para efectos climáticos, el período importante es de 21.000 años. La precesión cambia qué hemisferio está inclinado hacia el Sol durante el perihelio. Actualmente, el hemisferio sur está inclinado hacia el Sol cuando estamos más cerca de él. Esto hace que el verano del hemisferio sur sea ligeramente más cálido de lo que sería de otro modo. Dentro de 1900 y unos 10.000 años, será el hemisferio norte el que esté inclinado hacia el Sol durante el perihelio. Ahora bien, estos tres ciclos, excentricidad, oblicuidad y precesión, operan independientemente pero se superponen. A veces se alinean de maneras que amplifican sus efectos. Otras veces se contrarrestan entre sí. Y es la interacción compleja de estos tres factores lo que determina cuánta energía solar o insolación recibe cada hemisferio en cada estación a lo largo de decenas de miles de años. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Cómo sabemos que estos cambios orbitales realmente causan edades de hielo? Después de todo, los cambios en la cantidad de luz solar que recibimos debido a estos ciclos son bastante pequeños. La variación es de solo unos pocos %. ¿Puede realmente una diferencia tan pequeña transformar el clima global tan dramáticamente? La respuesta corta es sí, puede. Pero para entender cómo, necesitamos hablar sobre un científico brillante y perseverante que pasó décadas de su vida calculando estos ciclos y conectándolos con el registro geológico de las edades de hielo. A principios del siglo XX, la ciencia sabía que la Tierra había experimentado múltiples edades de hielo. Las evidencias geológicas eran inconfundibles. Rocas arrastradas por glaciares, valles tallados en forma de U, morrenas dejadas por el hielo en retirada. Pero nadie entendía por qué ocurrían estas edades de hielo, ni por qué parecían seguir un patrón cíclico. Algunos científicos propusieron que variaciones en la actividad solar causaban las edades de hielo. Otros sugirieron erupciones volcánicas masivas que bloqueaban la luz del Sol con ceniza. Había docenas de teorías, todas especulativas, ninguna con evidencia sólida. Entonces, en 1920, un matemático y astrónomo serbio llamado Milutin Milanković propuso algo radicalmente diferente. Sugirió que las edades de hielo no eran causadas por cambios en la cantidad total de energía solar que recibía la Tierra, sino por cambios en cómo esa energía se distribuía entre las estaciones y las latitudes debido a variaciones en la órbita terrestre. La idea no era completamente nueva. En el siglo XIX, científicos como James Kroll ya habían especulado sobre el papel de los cambios orbitales. Pero Milanković fue el primero en hacer los cálculos detallados y rigurosos necesarios para convertir la especulación en teoría científica sólida. ¿Y qué cálculos fueron? Recuerda, esto fue décadas antes de las computadoras. Milanković trabajó con tablas logarítmicas, reglas de cálculo, y principalmente lápiz y papel. Calculó meticulosamente los cambios en la excentricidad, oblicuidad y precesión de la Tierra durante los últimos 600.000 años. Calculó cuánta radiación solar recibía cada latitud en cada estación a lo largo de este período. El trabajo le tomó casi 30 años. 30 años de cálculos, tediosos,
verificando y volviendo a verificar cada número. El resultado fue una serie de curvas que mostraban cómo la insolación en diferentes latitudes había variado durante cientos de miles de años. Cuando Milankovitch finalmente publicó su trabajo en 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, fue recibido con escepticismo. La comunidad científica no estaba convencida de que cambios tan pequeños en la distribución de la luz solar pudieran causar transformaciones climáticas tan dramáticas. Y aquí está el problema que enfrentaba Milankovitch. En ese momento no había manera de verificar sus predicciones directamente. No teníamos registros climáticos detallados que se remontaran cientos de miles de años. No podíamos saber cuándo exactamente habían ocurrido las edades de hielo pasadas con la precisión necesaria para compararlas con sus cálculos. Milankovitch murió en 1958, sin ver su teoría plenamente aceptada. Pero las herramientas que eventualmente confirmarían su brillantez ya estaban siendo desarrolladas. En las décadas de 1960 y 70, los científicos comenzaron a perforar núcleos de hielo profundos en Groenlandia y la Antártida. Estos núcleos de hielo son como máquinas del tiempo congeladas. Cada capa de hielo representa una nevada de hace miles de años. Al analizar el hielo, podemos determinar la temperatura de la atmósfera cuando cayó esa nieve, la composición de la atmósfera, incluso los niveles de polvo y ceniza volcánica. Los núcleos de hielo más profundos se remontan a más de 800.000 años. Es un archivo climático increíblemente detallado, preservado en hielo, esperando ser leído. Simultáneamente, los oceanógrafos estaban perforando núcleos de sedimentos del fondo oceánico. Estos sedimentos se acumulan lentamente, capa por capa, durante millones de años. Contienen conchas de organismos microscópicos que vivieron en el océano. Al analizar la química de estas conchas, específicamente las proporciones de diferentes isótopos de oxígeno, los científicos pueden determinar la temperatura del océano en el pasado. Cuando los investigadores analizaron estos núcleos de hielo y sedimentos, encontraron algo asombroso. Había ciclos claros y regulares en el clima de la Tierra. Períodos fríos alternaban con períodos cálidos en patrones predecibles. Y cuando midieron la periodicidad de estos ciclos, encontraron 3 frecuencias dominantes. Un ciclo de aproximadamente 100.000 años, otro de aproximadamente 41.000 años y otro de aproximadamente 21.000 años. Exactamente los períodos que Milankovitch había calculado para la excentricidad, la oblicuidad y la precesión. Fue una confirmación espectacular. Los ciclos orbitales no solo existían en las matemáticas, estaban grabados en el hielo y los sedimentos de la Tierra. El reloj cósmico que Milankovitch había descrito estaba tic-taqueando en el registro geológico con una precisión asombrosa. Pero entender que estos ciclos existen es solo el primer paso. La pregunta más profunda es, ¿cómo exactamente causan edades de hielo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual pequeños cambios en la distribución de la luz solar transforman el clima global? La clave, según descubrió Milankovitch, no es la cantidad total de luz solar que recibe la Tierra. Es la cantidad de luz solar que reciben las latitudes altas del hemisferio norte durante el verano. Esto puede sonar específico y arbitrario, pero hay una razón importante. La mayoría de las masas de tierra continentales del mundo están en el hemisferio norte, y los continentes son donde se pueden acumular grandes capas de hielo. Los océanos no pueden soportar capas de hielo de kilómetros de espesor de la misma manera. Durante el invierno en latitudes altas, siempre cae nieve. La pregunta crucial es, ¿se derrite esa nieve durante el verano? Si los veranos son lo suficientemente cálidos, la nieve invernal se derrite completamente. Pero si los veranos son más frescos, parte de la nieve permanece. Y aquí es donde comienza el ciclo de retroalimentación. La nieve que no se derrite se acumula año tras año. A medida que se acumula, se compacta en hielo. Y el hielo es muy brillante, refleja la luz solar de vuelta al espacio. Esto se llama el efecto albedo. Cuanto más hielo hay, más luz solar se refleja. Cuanta más luz solar se refleja, más frío se vuelve.
Cuanto más frío, más hielo se acumula. Es un ciclo de retroalimentación positiva que se autorrefuerza. Con el tiempo, durante miles de años, este proceso puede construir capas de hielo masivas. Las capas de hielo que cubrieron gran parte de Norteamérica y Europa durante la última edad de hielo tenían más de 3 kilómetros de espesor. Eran tan pesadas que literalmente empujaron la corteza terrestre hacia abajo. Partes de Canadá todavía se están elevando lentamente, rebotando después de que el hielo desapareció hace 10.000 años. Entonces, los ciclos de Milankovitch no crean directamente las edades de hielo. Lo que hacen es crear las condiciones, específicamente veranos frescos en latitudes altas del norte, que permiten que el hielo comience a acumularse. Una vez que comienza, las retroalimentaciones toman el control y amplifican el efecto. Pero hay también retroalimentaciones que funcionan en la dirección opuesta. Cuando los ciclos orbitales eventualmente cambian y los veranos se vuelven más cálidos nuevamente, el hielo comienza a derretirse. A medida que se derrite, expone tierra y océano más oscuros, que absorben más luz solar. Esto calienta más el planeta, derritiendo más hielo, exponiendo más superficie oscura. Es el mismo tipo de retroalimentación, pero funcionando en reversa. Hay también cambios en el dióxido de carbono atmosférico que juegan un papel crucial. Los núcleos de hielo antárticos han permitido a los científicos medir los niveles de dióxido de carbono atmosférico durante cientos de miles de años. Atrapadas en burbujas de aire antiguo dentro del hielo, hay muestras preservadas de la atmósfera tal como era hace decenas o cientos de miles de años. Lo que estos núcleos revelan es fascinante. Durante las edades de hielo, los niveles de dióxido de carbono eran más bajos, alrededor de 180 partes por millón. Durante los períodos interglaciales cálidos, como el que estamos experimentando ahora, los niveles eran más altos, alrededor de 280 partes por millón. La razón de esta variación no está completamente entendida, pero probablemente involucra cambios en la circulación oceánica y la actividad biológica. Cuando el clima se enfría, los océanos absorben más dióxido de carbono. Cuando se calienta, liberan más. Este es otro mecanismo de retroalimentación que amplifica los efectos de los ciclos orbitales. Entonces lo que tenemos es un sistema increíblemente complejo. Los ciclos de Milankovitch proporcionan el empujón inicial, el disparo que inicia el cambio. Pero luego múltiples retroalimentaciones, el albedo del hielo, los cambios en el dióxido de carbono, cambios en la circulación oceánica, cambios en la vegetación, todas amplifican ese empujón inicial en transformaciones climáticas masivas. Es como empujar un columpio. Los ciclos orbitales son los empujones, pequeños pero perfectamente sincronizados. Las retroalimentaciones son la amplitud creciente del columpio, oscilando cada vez más alto con cada empujón. Para apreciar verdaderamente el poder de estos ciclos orbitales, necesitamos viajar en el tiempo hasta la última edad de hielo. Hace 20.000 años, en el pico del último período glacial, la Tierra era un lugar dramáticamente diferente del que conocemos hoy. Imagina América del Norte. Una capa de hielo masiva, llamada la capa de hielo Laurentide, cubría todo Canadá y se extendía hacia el sur hasta lo que hoy es Nueva York, Chicago y Seattle. En algunos lugares este hielo tenía más de 3 kilómetros de espesor. Si hubieras estado parado en lo que hoy es Toronto, habrías estado bajo 3.000 metros de hielo sólido. Europa estaba similarmente cubierta. La capa de hielo Fennoscandian cubría Escandinavia, extendiéndose hacia el sur hasta Alemania del Norte. El Reino Unido estaba bajo hielo. Los Alpes tenían glaciares masivos que fluían hacia los valles circundantes. Incluso en regiones que no estaban directamente bajo el hielo, el clima era radicalmente diferente. El Sahara, hoy el desierto más grande del mundo, tenía un clima mucho más seco y frío. Pero curiosamente, durante ciertos períodos de la edad de hielo, partes del Sahara eran en realidad más húmedas que hoy, con lagos y vegetación. El clima global era un mosaico complejo de cambios que no siempre seguían patrones intuitivos. Pero quizás el cambio más dramático estaba en los océanos. Con tanto agua atrapada en capas de hielo,
el nivel del mar era aproximadamente 120 metros más bajo que hoy. Esto puede no sonar como mucho, pero las consecuencias eran enormes. El estrecho de Bering entre Asia y América del Norte, que hoy tiene unos 80 kilómetros de ancho, era tierra seca. Formaba un puente terrestre llamado Beringia, que probablemente fue como los primeros humanos migraron de Asia a las Américas hace unos 15.000 años. No cruzaron un océano, simplemente caminaron a través de lo que entonces era una tundra fría pero transitable. El Reino Unido no era una isla. Estaba conectado a Europa continental. Podrías haber caminado desde Francia hasta Inglaterra sin mojarte los pies. De hecho, muchas de las islas que conocemos hoy eran partes de masas de tierra más grandes. Indonesia era en gran parte un continente continuo conectado al sudeste asiático. Australia y Nueva Guinea eran una sola masa de tierra. Las plataformas continentales, esas áreas relativamente poco profundas alrededor de los continentes que hoy están bajo agua, estaban expuestas. Esto significaba que la superficie terrestre total de la Tierra era significativamente mayor de lo que es ahora, y los humanos vivían en este mundo congelado, no solo sobreviviendo, sino en algunos casos prosperando. Hay evidencia arqueológica de asentamientos humanos en Europa, Asia y eventualmente América del Norte durante la Edad de Hielo. Cazaban mamuts lanudos, bisontes de estepa, renos. Hacían herramientas sofisticadas, creaban arte rupestre hermoso, desarrollaban culturas complejas. Pero la vida era indudablemente dura. Los recursos eran escasos. Las poblaciones humanas eran pequeñas y dispersas. Los análisis genéticos modernos sugieren que hubo periodos durante la Edad de Hielo cuando la población humana global cayó a apenas unos pocos miles de individuos. Estuvimos cerca de la extinción. Entonces, hace aproximadamente 20.000 años, los ciclos de Milankovitch cambiaron. La oblicuidad de la Tierra aumentó ligeramente. La precesión cambió, de modo que el hemisferio norte comenzó a experimentar veranos más cálidos. Y lentamente, muy lentamente, el hielo comenzó a retroceder. No fue un proceso suave o uniforme. Hubo periodos de rápido calentamiento interrumpidos por retrocesos hacia condiciones más frías. Uno de estos retrocesos, llamado el Younger Dryas, ocurrió hace aproximadamente 12.800 años. Durante 1.200 años, justo cuando parecía que la edad de hielo estaba terminando definitivamente, las temperaturas volvieron a caer bruscamente, especialmente en el Atlántico Norte. La causa del Younger Dryas todavía se debate, pero la teoría principal involucra cambios en la circulación oceánica. A medida que las capas de hielo se derretían, agua dulce fría fluía hacia el Atlántico Norte. Esta agua dulce interrumpió la corriente del Golfo, la corriente oceánica que lleva agua cálida del trópico hacia el norte. Sin esta corriente, el clima del Atlántico Norte se enfrió dramáticamente. Eventualmente, la circulación oceánica se restableció, el Younger Dryas terminó, y el calentamiento continuó. Hace aproximadamente 11.700 años, la Tierra entró en el período interglacial en el que todavía vivimos hoy, llamado el Holoceno. El Holoceno ha sido notablemente estable climáticamente comparado con períodos anteriores. Las temperaturas han fluctuado, por supuesto. Hubo un período cálido medieval alrededor del año 1000 y una pequeña edad de hielo del 1300 al 1800. Pero estas fueron variaciones menores comparadas con las oscilaciones masivas entre condiciones glaciales e interglaciales. Esta estabilidad climática del Holoceno no es coincidencia. Creó las condiciones perfectas para el desarrollo de la agricultura. Cuando el clima es predecible, puedes plantar cultivos sabiendo que las estaciones seguirán patrones confiables. Cuando el clima es caótico, como lo fue durante las transiciones de la Edad de Hielo, la agricultura es casi imposible. Todas las civilizaciones humanas, desde las primeras en Mesopotamia y Egipto, hace unos 5.000 años, hasta la civilización global moderna, se desarrollaron durante el Holoceno. Nuestra historia entera, todo lo que consideramos la historia registrada, ocurrió durante este breve período interglacial estable. Pero aquí está la pregunta inquietante.
¿Cuánto durará el Holoceno? Los ciclos de Milankovitch no se han detenido, continúan operando. La órbita de la Tierra continúa cambiando. ¿Estamos destinados a volver a una edad de hielo? Basándose puramente en los ciclos orbitales, sin considerar la influencia humana, los científicos pueden predecir cuándo probablemente ocurrirá la próxima edad de hielo. Los cálculos sugieren que deberíamos estar entrando gradualmente en condiciones más frías, durante los próximos miles de años, con una edad de hielo completa desarrollándose quizás dentro de 50.000 años. Pero hay un factor masivo que complica esta predicción: las emisiones humanas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Hemos añadido tanto dióxido de carbono a la atmósfera en los últimos 200 años que hemos sobrepasado fundamentalmente el ritmo natural de los ciclos climáticos. Los niveles de dióxido de carbono durante los períodos interglaciales naturales, como mencioné antes, rondan las 280 partes por millón. Hoy, debido a la quema de combustibles fósiles, los niveles están por encima de 420 partes por millón y siguen aumentando. Esto es más alto de lo que han estado durante al menos 800.000 años, posiblemente varios millones de años. Este dióxido de carbono adicional está calentando el planeta. El calentamiento que estamos experimentando ahora es mucho más rápido que cualquier cambio natural documentado en el registro geológico reciente. Y este calentamiento probablemente retrasará o incluso prevendrá por completo la próxima edad de hielo que de otro modo habría ocurrido. Algunos científicos han argumentado que, irónicamente, al calentar el planeta tanto, los humanos podrían haber prevenido inadvertidamente la próxima edad de hielo. Pero esto no es motivo de celebración. El tipo de calentamiento que estamos causando viene con sus propios problemas severos: aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos, interrupciones de ecosistemas y más. Lo que es claro es que los humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica. Nuestra influencia en el clima es ahora comparable en magnitud a los ciclos de Milankovitch, que han controlado el clima durante millones de años. Estamos participando, quizás sin querer, en el mismo tipo de experimento planetario que los ciclos orbitales han estado realizando naturalmente. Ahora que entendemos qué son los ciclos de Milankovitch y cómo afectan el clima, necesitamos abordar una pregunta fundamental. ¿Qué causa estos ciclos? ¿Por qué cambia la órbita de la Tierra? La respuesta nos lleva a los planetas gigantes de nuestro sistema solar, especialmente Júpiter y Saturno. La gravedad no es solo una fuerza que mantiene a los planetas orbitando el Sol. Es también una fuerza que los planetas ejercen entre sí. Cada planeta en el sistema solar tira gravitacionalmente de todos los demás planetas. La mayoría de estas influencias son minúsculas, porque los planetas son pequeños comparados con el Sol y están muy separados entre sí. Pero Júpiter y Saturno son excepciones. Júpiter es masivo, 318 veces más masivo que la Tierra. Contiene más masa que todos los demás planetas combinados. Saturno es el segundo más masivo, 95 veces la masa de la Tierra. Y aunque están lejos, a 580 millones y 1.400 millones de kilómetros del Sol respectivamente, sus influencias gravitacionales se extienden a través de todo el sistema solar. Piensa en el sistema solar como una orquesta. El Sol es el director, dominando el desempeño. Pero Júpiter y Saturno son como instrumentos de percusión poderosos, que ocasionalmente golpean notas que reverberan a través de toda la sinfonía. No cambian la melodía principal, pero añaden ritmos y variaciones sutiles. Estas notas gravitacionales afectan las órbitas de todos los planetas interiores, incluida la Tierra. Cuando Júpiter y Saturno están en el mismo lado del Sol, sus gravedades se combinan, tirando de la Tierra, un poco más fuerte, en una dirección. Cuando están en lados opuestos, sus efectos se cancelan parcialmente. A medida que estos gigantes gaseosos orbitan el Sol, Júpiter cada 12 años y Saturno cada 29 años, la configuración gravitacional del sistema solar cambia constantemente. Estos tirones no son lo suficientemente fuertes como para cambiar significativamente el tamaño de la órbita de la Tierra o su período.
La Tierra no de repente se acercará mucho más al Sol o se alejará dramáticamente, pero sí cambian sutilmente la forma de la órbita, la inclinación del eje y la orientación de ese eje. Déjame darte un ejemplo concreto. La excentricidad de la órbita terrestre, ese ciclo de 100.000 años que mencionamos antes, es causada principalmente por las influencias combinadas de Júpiter y Saturno. Cuando estos dos planetas gigantes se alinean de ciertas maneras durante sus propias órbitas, la combinación de sus tirones gravitacionales hace que la órbita de la Tierra se vuelva ligeramente más elíptica. Cuando se alinean de otras maneras, la órbita se vuelve más circular. Este ciclo de 100.000 años no es exacto. Varía entre 90.000 y 125.000 años, dependiendo de las configuraciones específicas, pero en promedio sigue un patrón predecible determinado por las órbitas de Júpiter y Saturno. La oblicuidad, ese ciclo de 41.000 años en la inclinación del eje terrestre, también es causada por perturbaciones gravitacionales. Pero aquí, la Luna juega un papel importante. La Luna es el estabilizador del eje de la Tierra. Sin ella, la oblicuidad variaría mucho más salvajemente, quizás oscilando entre 0 y 85 grados, lo que crearía cambios climáticos catastróficos. Pero la Luna no estabiliza completamente el eje. Todavía permite variaciones de aproximadamente 2,5 grados durante ese ciclo de 41.000 años. Estas variaciones son causadas por las influencias gravitacionales de Júpiter, Saturno y, en menor medida, Venus y Marte, interactuando con el abultamiento ecuatorial de la Tierra. La precesión, ese tambaleo del eje terrestre con un periodo de 26.000 años, es causada principalmente por las fuerzas de marea del Sol y la Luna actuando sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra. Porque la Tierra no es una esfera perfecta, está ligeramente abultada en el ecuador debido a su rotación. El Sol y la Luna ejercen un torque en este abultamiento, causando que el eje tambalee como un trompo. Entonces, lo que tenemos es un sistema solar dinámico, donde las órbitas y orientaciones de todos los planetas están constantemente cambiando de maneras sutiles debido a sus interacciones gravitacionales mutuas. Es un problema matemático increíblemente complejo, conocido como el problema de los n cuerpos. Para dos cuerpos, como la Tierra y el Sol, las ecuaciones de movimiento tienen soluciones exactas. Podemos predecir con precisión perfecta dónde estarán en cualquier momento futuro. Pero añade un tercer cuerpo, y el problema se vuelve caótico en el sentido matemático. No hay soluciones exactas, solo podemos aproximar y simular. Con 8 planetas, más la Luna, y varios planetas enanos y asteroides grandes, el sistema solar es un sistema caótico. Esto significa que las órbitas planetarias son sensibles a las condiciones iniciales. Pequeños cambios en las posiciones o velocidades pueden llevar a trayectorias muy diferentes durante escalas de tiempo largas. Los científicos han intentado calcular cuán predecible es el sistema solar a largo plazo. Resulta que podemos predecir las posiciones de los planetas con razonable precisión durante aproximadamente 5 millones de años en el futuro o el pasado. Más allá de eso, la incertidumbre crece exponencialmente debido al caos inherente al sistema. Esto tiene implicaciones interesantes para los ciclos de Milankovitch. Podemos calcular con confianza cómo eran los ciclos hace unos pocos millones de años y cómo serán en los próximos millones de años. Pero si quisiéramos saber exactamente cómo eran hace 50 millones de años, la incertidumbre se vuelve significativa. Los científicos han realizado simulaciones por computadora masivas del sistema solar, rastreando las órbitas de los planetas hacia atrás en el tiempo. Estas simulaciones muestran que los ciclos de Milankovitch han estado operando durante cientos de millones de años, probablemente desde que el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años. Pero las frecuencias exactas y las amplitudes de los ciclos han cambiado con el tiempo. Hace cientos de millones de años, cuando la configuración del sistema solar era ligeramente diferente, los ciclos tenían periodos diferentes. La Luna estaba más cerca de la Tierra, lo que afectaba la precesión. Los planetas gigantes tenían órbitas ligeramente diferentes, lo que afectaba la excentricidad y la oblicuidad.
Hay evidencia geológica de estos cambios. Los científicos han encontrado ciclos climáticos en rocas antiguas que tienen periodos que no coinciden exactamente con los ciclos de Milankovitch modernos. Pero cuando ajustan los cálculos para tener en cuenta la configuración del sistema solar en ese momento, los ciclos coinciden. Es un testimonio notable del poder de las matemáticas y la física. Podemos tomar rocas de hace cientos de millones de años, analizar las capas depositadas cuando el clima oscilaba, calcular las órbitas planetarias en ese momento distante y confirmar que todo coincide. Estamos leyendo el reloj cósmico grabado en piedra. Pero aquí hay algo fascinante e inquietante. El sistema solar no es completamente estable a escalas de tiempo muy largas. Las simulaciones por computadora muestran que hay una pequeña posibilidad de que, durante los próximos pocos miles de millones de años, las órbitas planetarias puedan volverse tan perturbadas que planetas podrían colisionar o ser expulsados del sistema solar. La probabilidad es baja, quizás 1% durante los próximos 5.000 millones de años. Pero no es cero. El sistema solar que vemos hoy, con sus órbitas aparentemente ordenadas y predecibles, es en realidad metaestable. Es estable en escalas de tiempo humanas, incluso en escalas de tiempo de millones de años. Pero en escalas de tiempo de miles de millones de años hay un elemento de azar. Mercurio es particularmente vulnerable. Su órbita es la más excéntrica de los planetas principales, y las simulaciones muestran que en algunos escenarios podría ser perturbado en una órbita que cruzaría la de Venus, potencialmente llevando a una colisión. Si eso sucediera, las ondas de choque gravitacionales podrían desestabilizar otras órbitas, creando una cascada de caos. Afortunadamente, estos son eventos de escalas de tiempo extremadamente largas, mucho más allá de cualquier preocupación práctica para la humanidad. Pero nos recuerdan que el sistema solar, tan estable como parece, es en realidad un equilibrio dinámico y delicado mantenido por la gravedad. Y es este equilibrio dinámico el que ha estado orquestando los ciclos de Milankovitch, los ciclos que han dictado las edades de hielo, los ciclos que han moldeado el clima de nuestro planeta durante millones de años. Hay algo profundamente humillante y a la vez maravilloso en comprender los ciclos de Milankovitch. Nos recuerdan que el clima de nuestro planeta, algo que afecta cada aspecto de nuestras vidas, es en última instancia controlado por fuerzas cósmicas completamente ajenas a nosotros. Júpiter y Saturno, orbitando silenciosamente a cientos de millones de kilómetros de distancia, han estado dictando el ritmo de las edades de hielo durante millones de años. Durante casi toda la historia humana no teníamos idea de que esto estaba sucediendo. Las civilizaciones antiguas observaban el cielo, registraban los movimientos de los planetas y desarrollaban cosmologías elaboradas. Pero no sabían que esos puntos de luz vagabundos estaban a través de la gravedad invisible alterando sutilmente la órbita de la Tierra, de maneras que eventualmente transformarían el clima global. Milutin Milankovitch, trabajando con solo lápiz, papel y determinación incansable, reveló este mecanismo, oculto. Y las generaciones posteriores de científicos, con núcleos de hielo, sedimentos oceánicos y computadoras poderosas, confirmaron que tenía razón. Es uno de los triunfos más hermosos de la ciencia. Una teoría puramente matemática prediciendo fenómenos observables en el mundo natural. Pero esta comprensión también nos coloca en una posición peculiar. Somos la primera generación de humanos que entiende estos ciclos, y somos también la primera generación con el poder tecnológico para interferir con ellos. Las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos añadido a la atmósfera están ahora compitiendo con los ciclos de Milankovitch como la fuerza dominante que moldea el clima terrestre. Durante los próximos siglos o milenios, la influencia humana superará con creces cualquier cambio natural causado por las variaciones orbitales. Esto nos da una responsabilidad enorme. Los ciclos de Milankovitch operan durante decenas de miles de años. Son lentos, predecibles, parte del ritmo natural del planeta. La influencia humana, por contraste, es rápida, sin precedentes, y está sucediendo en el lapso de solo unas pocas generaciones.
Las capas de hielo que tardaron miles de años en construirse durante la última edad de hielo están ahora derritiéndose a ritmos acelerados. Groenlandia está perdiendo aproximadamente 280.000 millones de toneladas de hielo por año. La Antártida está perdiendo aproximadamente 150.000 millones de toneladas por año. Estas cifras están aumentando. El nivel del mar, que estuvo 120 metros más bajo durante la última edad de hielo y luego subió gradualmente durante miles de años, ahora está subiendo más rápido que en cualquier momento de los últimos 3.000 años. Y la tasa está acelerándose. Los ecosistemas que se adaptaron durante milenios a los cambios lentos y graduales causados por los ciclos de Milankovitch ahora enfrentan cambios que ocurren décadas o siglos más rápido. Muchas especies no pueden adaptarse tan rápidamente. Estamos en medio de lo que muchos científicos llaman la sexta extinción masiva, la primera causada por una sola especie, la nuestra. Pero aquí está la paradoja. Nuestra interferencia en el sistema climático también muestra nuestra comprensión de él. Sabemos que estamos afectando el clima porque entendemos cómo funciona el clima. Entendemos los ciclos de Milankovitch, entendemos el efecto invernadero, entendemos las retroalimentaciones. Este conocimiento nos da la capacidad de predecir lo que sucederá si continuamos en nuestro camino actual. Y nos da la posibilidad, al menos en teoría, de cambiar de rumbo. No podemos alterar las órbitas de Júpiter y Saturno. No podemos cambiar la inclinación del eje de la Tierra o la excentricidad de su órbita. Esas fuerzas cósmicas están completamente fuera de nuestro control. Pero sí podemos controlar nuestras propias emisiones. Podemos elegir qué tipo de energía usamos, cómo construimos nuestras ciudades, cómo producimos nuestros alimentos. Estas son decisiones humanas, no dictadas cósmicamente. Los ciclos de Milankovitch nos enseñan otra lección importante. El clima de la Tierra nunca ha sido estático. Ha cambiado dramáticamente muchas veces a lo largo de la historia geológica. Habrá más cambios en el futuro, ya sea causados por los ciclos orbitales, por la actividad humana o por alguna combinación de ambos. La estabilidad climática que hemos disfrutado durante el Holoceno, los últimos 11.700 años, es la excepción histórica, no la regla. Durante la mayor parte de los últimos 2 millones de años, la Tierra ha estado en una edad de hielo o en transición hacia o desde una. Los períodos interglaciales cálidos como el nuestro son breves, durando típicamente entre 10.000 y 20.000 años. Basándose puramente en los ciclos orbitales, sin considerar la influencia humana, estaríamos acercándonos al final del Holoceno. Los veranos en latitudes altas del norte deberían estar enfriándose gradualmente. Dentro de unos miles de años, deberíamos estar viendo las primeras señales de acumulación de hielo que eventualmente llevaría a la próxima edad de hielo. Pero el dióxido de carbono que hemos añadido a la atmósfera probablemente retrasará esto por decenas de miles de años, posiblemente más. Algunos científicos han argumentado que hemos empujado al planeta a un superinterglacial, un período cálido que durará mucho más que los interglaciales naturales típicos. No está claro si esto es bueno o malo en términos absolutos. Las edades de hielo son, después de todo, increíblemente disruptivas. Hacen que grandes porciones del planeta sean inhabitables. Pero el tipo de calentamiento rápido que estamos causando también es disruptivo de maneras diferentes, afectando ecosistemas que se adaptaron a las condiciones del Holoceno. Lo que está claro es que hemos entrado en territorio inexplorado. El experimento climático que estamos realizando, añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera a ritmos que no tienen precedentes en millones de años, nos está llevando a condiciones que ningún ser humano ha experimentado jamás. Y sin embargo, a pesar de toda nuestra influencia, los ciclos de Milankovitch continúan. Júpiter y Saturno siguen orbitando. La Tierra continúa su danza alrededor del Sol, su órbita cambiando lentamente de formas predecibles. El reloj cósmico sigue tic-taqueando. Miles de años en el futuro, si la humanidad todavía existe, nuestros descendientes mirarán hacia atrás a nuestra era con fascinación.
Verán el momento en que los humanos descubrieron los ciclos que habían estado controlando el clima durante millones de años. Y verán también el momento en que los humanos se convirtieron en una fuerza lo suficientemente poderosa como para competir con esos ciclos. ¿Qué harán con ese conocimiento y ese poder? Depende de las decisiones que tomemos ahora. Los ciclos de Milankovitch nos enseñan que el cambio climático es natural y ha sucedido muchas veces antes. Pero también nos enseñan que los cambios que estamos causando son diferentes en velocidad y escala. Cuando miras hacia el cielo nocturno y ves Júpiter, ese punto brillante que supera a todas las estrellas, recuerda que ese planeta distante ha estado moldeando el clima de la Tierra durante más tiempo del que han existido los humanos. Ha orquestado edades de hielo, ha dictado el ritmo de los cambios climáticos, ha influido en la evolución de la vida en nuestro planeta. Y Saturno, con sus anillos hermosos invisibles a simple vista, es el coconspirador de Júpiter en esta danza gravitacional que determina cuándo y cómo cambia el clima terrestre. Somos afortunados de vivir en un momento de comprensión sin precedentes. Sabemos cómo funciona este sistema. Sabemos qué causó las edades de hielo del pasado. Podemos predecir, al menos en términos generales, cómo evolucionará el clima en el futuro distante. Pero con ese conocimiento viene responsabilidad. No podemos pretender ignorancia. No podemos afirmar que los cambios que estamos causando son naturales en el mismo sentido que los ciclos de Milankovitch. Son naturales en el sentido de que son causados por procesos físicos que obedecen las leyes de la naturaleza, pero son sin precedentes en su velocidad y escala. Los ciclos de Milankovitch nos han dado un regalo: 11.700 años de clima estable que permitieron que floreciera la civilización. ¿Qué hagamos con ese regalo? Si lo preservamos o lo desperdiciamos, es la pregunta definitoria de nuestro tiempo. El reloj cósmico sigue tic-taqueando. Júpiter y Saturno continúan su danza eterna. Y la Tierra, nuestro hogar frágil, continúa su viaje a través del espacio, su órbita cambiando imperceptiblemente, sus estaciones dictadas por ángulos que varían durante milenios. Somos pasajeros en 1970, este planeta que orbita, testigos conscientes del reloj cósmico. Y ahora, por primera vez en la historia de la Tierra, somos también participantes, capaces de influir en el clima de maneras que rivalizan con las fuerzas astronómicas que han operado durante millones de años. Es una posición de privilegio y de peligro, de oportunidad y de obligación. Y cómo naveguemos este momento determinará no solo nuestro futuro, sino el futuro de innumerables especies que comparten este planeta con nosotros. Si este viaje a través del tiempo, desde las edades de hielo del pasado hasta el clima cambiante del presente y el futuro incierto, te ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos, te invito a que te suscribas al canal. Porque hay muchas más historias como esta, conexiones sorprendentes entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro, entre las fuerzas cósmicas y nuestras vidas cotidianas. Gracias por acompañarme en esta exploración de los ciclos que han moldeado nuestro planeta. Hasta nuestro próximo descubrimiento juntos.